Buenos días, biólogo Ardal. Buenos días, compañero. Me presento, soy Eliana Vélez, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí. Tema a tratar hoy día es resumen sobre la reproducción de los moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos se reproducen sexualmente. Estos poseen órganos sexuales y gónadas que producen dos tipos de gametos. Como ya se conoce, masculinos espermatozoides y femeninos ovocitos. En la totalidad de estas especies libran sus productos sexuales al mar, en donde tiene lugar la fecundación de los gametos masculinos y femeninos. De esta unión sale una célula llamada huevos cigotes que dan origen a un nuevo individuo. La mayor parte de estos moluscos bivalves son unisexuales, es decir, tienen los dos sexos. En estas especies es raro encontrar diferencias morfológicas entre machos y hembras, y si se dan tales diferencias, dice que las especies presentan dimorfismo sexual. Los moluscos no unisexuales tienen el mismo individuo, es decir, los dos sexos. Un solo animal produce espermatozoides y ovocitos, y esto es lo que se conoce como hermafroditismo. Existen varios tipos de hermafroditismo. El hermafroditismo funcional simultáneo es cuando una misma puesta del animal puede liberar los dos tipos de gametos. El hermafroditismo consecutivo es que si a lo largo de su vida tiene un cambio de sexo, siendo con el paso una fase juvenil masculina, a lo largo de este tiempo pasa a una fase adulta femenina. El hermafroditismo rítmico consecutivo es cuando en una época de puesta y no el animal puede cambiar de sexo. En las otras japonesas encontramos el dimorfismo consecutivo, es decir, que cuando alcanza su madurez sexual como macho y a medida que va envejeciendo alcanza la mayoría de estos individuos se transforman en hembras. En casos como la ostra europea presentan una sexualidad alterna, es decir, cambian de sexo al final de cada ciclo reproductor. Aquí observamos el detalle de la gona de la ostra europea, que presenta una sexualidad alterna. Aquí observamos. Los moluscos lamelobranquios es muy simple. Están formados por las glándulas genitales o gónadas y los conductos evacuadores. Las glándulas sexuales son normalmente estructuras pares que a veces aparecen fusionadas en el centro y cuando no maduran ocupan una gran parte de la masa visceral. Como por ejemplo aquí observamos. En algunas especies como las vieras se observan gónadas bien definidas, mientras que en otras como el mejillón lo que ocurre es una invasión de las células germinales en el manto. Como observamos aquí en la imagen, esta parte oscura en la parte del manto. En otras, como la gónada de las ostras, es una estructura muy difusa, que en estado de reposo sexual prácticamente no existe, y cuando alcanza el máximo desarrollo aparece como un órgano tubular muy ramificado y funcionado por el lado dorsal, formando así una estructura continua que envuelve la glándula digestiva y demás órganos, llegando a ocupar toda la masa visceral. Los ciclos reproductivos pueden ser anuales, semianuales o continuos. En nuestros casos, las latitudes de los ciclos son anuales y en algunos son bianuales. Los factores ambientales que influyen en el crecimiento de las gónadas de los moluscos y en la gametogenosis son la temperatura, alimentos y factores endógenos. La gametogenosis de muchas especies está relacionada con los cambios estacionales de temperatura, es decir, iniciándose cuando las temperaturas declinan en otoño y cuando aumentan en primavera y verano. Por ejemplo, la almeja fina. Inicia la gametogenosis en primavera y desovan en verano y están inactivas hasta la primavera siguiente. El alimento de estos moluscos, en la mayoría de los bivalvos, no depende directamente del alimento ingerido, sino que de las reservas que estos almacenan. O bueno, también depende de ambos, del alimento ingerido y las reservas del animal. La nutrición de los bivalvos lo bueno de estos animales que son filtradores, por lo tanto no necesitan rádula trituradora del alimento. Entre los factores ambientales que afectan el ciclo reproductor de los bivalvos está destacada la temperatura, la cantidad de alimento disponible y el fotoperiodo. Los bivalvos de climas templados suelen pasar por 2 periodos de desove dentro de un mismo año, tras la producción masiva de fitoplancton que alcanza en primavera
y otoño. Las especies tropicales exhiben un periodo de desove mucho menos definido y desovan durante la mayor parte del año. El primer estadio larvario es de la larva trocófora, la cual todavía no ha desarrollado la concha. Se desplaza utilizando una corona de cilio y se alimenta de las reservas del huevo. En primer momento la larva Beliger se domina en D, como aquí observamos, pasa de larva en D, debido al ángulo recto que forma su concha. A medida que la larva crece, su concha adquiere una forma de redonda y pasa de denominarse larva Beliger a umbónada. La última fase, denominada Beliger, se caracteriza por el desarrollo del pie y por poseer la capacidad ya de asentarse. El asentamiento supone el paso de la vida planctónica en la columna de agua a la resistencia permanente en el sustrato, en el fondo. Una vez asentadas, las larvas Pedibeliger sufren una metamorfosis que consiste en la pérdida del velo y el desarrollo de la estructura interna característica ya de un mejillón adulto. La siguiente fase es la de la larva Beliger. En esta fase se secreta la concha, además cuenta con un sistema digestivo completo y una estructura llamada velo, como observamos aquí alrededor. El velo es una estructura ciliada en forma de lóbulos que permite nadar y alimentarse filtrando las partículas en suspensión. En la metamorfosis es un momento crítico en el desarrollo de los bivalvos, pues el animal deja su actividad natatoria y planctónica para llevar una existencia sedentaria y bentónica. Pueden haber mortalidades importantes en este tiempo, tanto en la naturaleza como en el criadero. Como observamos aquí, su ciclo reproductor es huevo, trocófera, Beliger, adulto. Esta es mi exposición del día de hoy sobre el resumen de la reproducción de bivalvos. Gracias.